Televisa presenta. 2, 1. El positivismo. El positivismo es una corriente filosófica la cual se lleva a cabo mediante la observación y la validez. Esta se lleva a cabo mediante el método científico, el cual es: el método científico está conformado por la observación, la generación de hipótesis, el análisis, la experimentación y las conclusiones. Según ciertas acepciones, el positivismo ha sido interpretado como una corriente filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico, y que tal conocimiento solo puede surgir del método científico, como ya lo dijimos anteriormente, siendo el ejemplo ideal de las ciencias físicas que triunfan claramente en el dominio de la naturaleza y en las aplicaciones técnicas que de ellas se derivan. Esta postura es conocida como cientificismo. Como consecuencia de esta postura, los positivistas critican la metafísica y teología como pseudociencia, por buscar lo que está más allá de la ciencia. Una línea de crítica fue a partir de lo que se llamó las trampas del lenguaje, lo que supuso un interés en el cuerpo y el estudio del lenguaje tanto en su dimensión formal, empirismo lógico, como en cuanto al lenguaje natural, estudiando los juegos del lenguaje, y dio lugar a la filosofía analítica. Algo fundamental es que el positivismo deriva del empirismo y de la epistemología, que surge a inicios del siglo XIX de la mano de los pensadores franceses Henry de Saint-Simon y Auguste Comte, y del británico John Stuart Mill. Se entiende y desarrolla por el resto de Europa en la segunda mitad del siglo, desde un positivismo extremo hasta un positivismo casi idealista. Como lo dijimos anteriormente, el rasgo más común que caracteriza a todos estos es la aceptación del conocimiento científico y como única forma de conocimiento legítimo, y el rechazo a la metafísica, la teología como pseudociencia. Asimismo, podemos destacar que el positivismo surgió como manera de legitimizar el estudio científico naturalista del ser humano, tanto individual como colectivamente. Según distintas versiones, la necesidad de estudiar científicamente al ser humano nace debido a la experiencia ciparangón, que fue la Revolución Francesa, que obligó por primera vez a ver la sociedad y al individuo como objetos tangibles en un modelo sociológico positivista. Asimismo, el positivismo considera que existe otro conocimiento que el que proviene de hechos reales y verificados por la experiencia, negando así la posibilidad de que la teoría pueda ser una fuente del conocimiento y que la filosofía pueda contribuir al conocimiento científico. Existen diversos paradigmas que explican la realidad. Uno de ellos, el positivismo, el cual identifica la realidad de manera objetiva y empírica. Paradigmas que responden a las preguntas tales como: ¿qué es la realidad? ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es el conocimiento? ¿O qué es el derecho? Para explicar de qué manera el abogado concibe todos estos elementos. ¿Sabes quién es el precursor principal del positivismo? Auguste Comte es un filósofo y sociólogo francés del siglo XIX. Su principal obra fue El curso de la filosofía positivista. Con este sentó las teorías positivistas. Auguste Comte quería aplicar a todo el método científico, tanto como a la sociología. También creía que la supremacía de los hechos observables y las especulaciones metafísicas eran importantes. En su enfoque enfatiza demasiado lo que es la importancia del orden y también la progresión social. Como se hablaba anteriormente, Auguste Comte fue el fundador del positivismo. Este realizó varias contribuciones significativas en el pensamiento filosófico y social. Entre ellas se pueden encontrar 4 principales, que fueron: Ley de los 3 estados. En esta Comte propuso que el desarrollo del conocimiento humano pasa por 3 etapas: el estado teológico, el estado metafísico y el estado positivo. En el último estado se enfatiza la observación y la experimentación con base del conocimiento. La segunda contribución que hizo
fue el positivismo como método científico. Comet promovió el positivismo como un enfoque para comprender el mundo, destacando la importancia de la observación, la experimentación y la aplicación de métodos científicos en la búsqueda del conocimiento. La tercera contribución que hizo fue la jerarquía de las ciencias. Comet propuso una clasificación de las ciencias en una jerarquía desde las ciencias más simples y más abstractas hasta las más complejas y concretas. En esta jerarquía se basa en el grado de complejidad y en la posibilidad de establecer las leyes generales. En su última contribución, la sociología como ciencia, Comet se consideró el padre de la sociología, como se venía diciendo, por haber acuñado el término promovido. La última contribución de Comet es la sociología como ciencia. Comet es considerado el padre de la sociología por haber acuñado el término y haber promovido el estudio científico de la sociedad. Él creía que la sociología podía aplicar los mismos métodos empíricos y utilizados en las ciencias naturales para comprender la estructura y el funcionamiento de la sociedad. En resumen, Comet aportó el desarrollo positivista como un enfoque filosófico y metodológico, así como también promovió la idea de la sociología como una ciencia basada en la observación y el análisis empírico en la sociedad. El positivismo identificaba el progreso de la humanidad. Tenía confianza en que la ciencia y el desarrollo técnico vendrían como consecuencia a solucionar los problemas, como el hambre, las enfermedades, la guerra, etc. También concebía que el conocimiento científico es provisorio, porque depende de los nuevos aportes y los nuevos descubrimientos. ¿También sabías que estableció la relación entre las ciencias que dependen de otras? Otra de las características del positivismo es el énfasis en la observación empírica y la experimentación. Aquí decía que el positivismo considera que la observación directa y la experimentación son los métodos más confiables para adquirir conocimiento. Se basa en la idea de que la ciencia es la fuente principal de verdad. Además de esto, también se habla de la objetividad y racionalidad. Los positivistas valoran la objetividad y la racionalidad como principios centrales. Buscan eliminar la subjetividad y la especulación filosófica, centrándose en hechos verificables. Rechazo a la metafísica y la especulación. El positivismo se opone a la metafísica, que estudia lo trascendental y lo no observable, y a la especulación filosófica. Considera que estas áreas no son científicas y tampoco verificables. El positivismo concebía que el conocimiento científico es provisorio porque depende de los nuevos aportes y descubrimientos. También que sus límites son imposibles, de precisar, ya que la ciencia siempre está en constante progreso. También consideró a las sociedades como un organismo vivo y a las ciencias humanas al mismo nivel que las ciencias naturales y matemáticas. Con esos principios aplicó el método científico de las ciencias naturales a los estudios humanistas. En el contexto del pensamiento positivista se fundaron nuevas ciencias como la antropología, la sociología, la economía y la estadística. Y también se estableció la moderna metodología de investigación de la historia. También se habla que la investigación científica hasta ese momento había sido una actividad individual y eso se institucionalizó y así aparecieron sociedades de investigación y se incorporó su estudio sistemático en las universidades. Los científicos comenzaron a someter sus descubrimientos a la crítica de los pares. Esto favoreció a que se produjeran grandes avances en el conocimiento en áreas como la gastronomía, biología, química y en sus aplicaciones como en la medicina y la farmacología. La divulgación del pensamiento positivista se manifestó en las políticas educativas por parte de los estados, los cuales establecieron programas de estudio con orientación científica
como alternativa a la enseñanza humanista de tradición renacentista. Por otro lado, John Stuart Mill establece que se niega a aceptar una realidad que no sean los hechos. También rechaza la teoría metafísica y la intuición directa. ¿Sabías que además de Auguste Comte, el principal precursor del positivismo, existen dos que también fueron fundamentales? Comenzamos con Henry Saint-Simon, que establecía que solo se puede llegar al conocimiento auténtico por medio del método científico. Profundizando más en el tema de Saint-Simon, era conocido como uno de los mayores precursores de la sociología moderna y el positivismo, debido a que propuso la construcción de un nuevo sistema intelectual y un pensamiento científico caracterizado por su convicción creadora, positiva y con un interés reorganizador de la sociedad. Él rechazó la especulación filosófica acerca del orden social y se fundó en una nueva ciencia, la cual era la física social, la fisiología social y ciencia de la sociedad, la cual estudia las leyes que gobiernan las sociedades con el objetivo de hacer entrar en la categoría las ideas de la física de los fenómenos del orden llamado moral. Las aportaciones más concluyentes de Saint-Simon a la sociología son principalmente a través de Comte. El sistema filosófico y social de Comte, considerando la política como ciencia positiva y procedente de un método positivo. Saint-Simon fue uno de los primeros en reconocer un conflicto de clases sociales fundamental de esa sociedad en ese tiempo, no el que enfrentaba la burguesía con el proletariado, como afirmarán socialistas que antecederán con sus ideas al marxismo, sino que él oponía a los productores o tercera clase, que incluía tanto a los patronos como a los obreros, los que dirigían los trabajos productivos y los que realizaban con los ociosos improductivos, como le llamaban, que no contribuían a la riqueza ni al bienestar económico de la nación, entre quienes se encontraban en primer lugar los miembros del clero y de la nobleza. Las causas del cambio y progreso social para Saint-Simon son producto de las innovaciones tecnológicas y culturales. Más tarde, la ciencia constituye el principal motor del progreso, y este progreso proviene de la industria, que ha de organizarse íntimamente del mundo moral. Según Saint-Simon, el tránsito hacia el nuevo tipo de sociedad no es de carácter revolucionario, sino pacífico, dado que la clase industrial solo utilizará el diálogo persuasivo para convencer el traspaso de poder político y de la riqueza pública a esa clase industrial. Esta nueva propuesta positivista fue una manera prudente de promover ese cambio social en la época, eludiendo los conflictos políticos para no tener que arriesgarse a movilizar aliados incomprobables. Por otro lado, planteó acabar con la anarquía capitalista y sustituirla por un nuevo Estado dirigido por los científicos e industriales, quienes reemplazarían a los incapaces, y de esta manera el elitismo burgués lo distingue de otros pensadores socialistas más radicales. Por lo tanto, su propuesta ha sido clasificada como socialismo aristocrático. Ahora, hablando de John Stuart Mill, para profundizar un poco más en lo que fue su enfoque positivista, aunque él no fue un profesor universitario, cultivó casi todas las ramas de la filosofía, desde la lógica hasta la teoría política, pasando por la época. En lógica, psicología y teoría del conocimiento, sigue la tradición empirista de Berkeley y Hume, y positivista de Comte, cabe tener en cuenta. Él creía que se podía aplicar los métodos de la ciencia física a los fenómenos morales y sociales, y como Comte creía que en la posibilidad genuina de ciencia social. Mill consideraba que el conocimiento humano tenía su origen y su límite en la experiencia observable. Todo conocimiento parte de las impresiones insensibles de los sujetos y de los conceptos más abstractos que se forman a partir de las asociaciones.
de impresiones realizadas por la mente, y este es el llamado asociacionismo psíquico. Según Mill, la inducción es el principio lógico que permite derivar conocimientos universales a partir de la observación de fenómenos particulares. Mill critica el intuicionismo y declara que tanto la planeación social como la política deben basarse en el conocimiento científico y no en la costumbre, la autoridad o la revelación. Para John Stuart Mill, el conocimiento intuitivo o a priori pertenece a la metafísica. Las inferencias alcanzadas por deducción son incapaces de generar nueva información ya contenida dentro de sus premisas. Mill propone que todas las inferencias son siempre de lo particular a lo particular. El razonamiento que pretende pasar de lo general a lo particular simplemente no existe. Las corrientes tan fuertes, ¿no crees? Pero están más fuertes las corrientes del positivismo. Una de las principales corrientes es el positivismo, que es una corriente de pensamientos jurídicos que busca la separación del derecho y la moral. El objetivo principal es que el derecho y la moral no se vinculen para nada del mundo, y que también busca el estudio del derecho y que sea un derecho positivista. Uno de los ejemplos es que la necesidad de hacer unas leyes mercantiles, entre otras. El conductivismo. Este busca análisis del comportamiento humano y que conforma un ambiente físico, ambiental y social. Aquí también habla de que el ser humano se rige a una serie de premios y castigos. Por ejemplo, si le coloco una actividad a un niño pequeño, si lo hace bien le doy un premio, un chocolate o una salida de campo o algo parecido. Y si lo hace mal, sería un castigo. No lo dejo salir, no lo dejo ver televisión, entre otros. Empirismo. Este busca el análisis crítico de una sola experiencia. Que, ejemplo, al conocer el fuego, sabemos que el fuego quema. Entonces ahí tenemos un conocimiento empírico de la experiencia original que tuvimos. Ejemplos del positivismo. Haciendo una retroalimentación, ya sabemos que el positivismo se basa en observación, bases y hechos, hipótesis. Así que, hipótesis. Ahí hay un perro. Si yo me le acerco al perro, el perro me morderá. Pongámoslo a prueba. Hola. No me quiso. Entonces, el positivismo se basa Oye, me contaron que te pegaron cacho. Eso sí es verdad. ¿Que me pegaron cacho? Esa es una hipótesis. Y si no tienes pruebas, no hay positivismo. Ahora los bloopers. El positivismo. El positivismo se lleva a cabo mediante la observación y la validez. Esta es una corriente filosófica la cual lleva consigo... Pero yo tengo que ver la cámara. Really, nigga? Tirin, tin, 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 tirin, tin, 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 tirin, tin, ya. ¿Sabes quién es el precursor? No. 3. Ya sabemos que el positivismo se basa en base a hipótesis y prueba. Otra vez. 3. Ya haciendo arreglar. Oh. Entonces el positivismo. No llegó. Entonces el positivismo se basa en. Hágalo de nuevo. ¿Para qué dices eso? Que tú no estás ahí. ¿Para qué no dices? ¿Cuál? ¡Sí está ahí! Tú tienes la receta, la fórmula secreta para poner en ritmo mi corazón. No existe medicina, doctores ni aspirinas para el dolor que siente mi corazón.